Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Mauricio Jaime Roa, profesional de Contaduría Pública, especialista en rigor fiscal, máster en Administración y candidato a doctor en Ciencias Contables. El día de hoy vamos a hacer un pequeño cuestionario acerca de algunas preguntas importantes del control fiscal. Como primera pregunta tenemos, ¿qué control aplica a los contratos de concesión y qué seguimiento se deben hacer? Bueno, en el ámbito de las entidades territoriales, tenemos que entender el concepto de qué son contratos de concesión, ¿sí? Y que están sujetos a un ordenamiento jurídico, principalmente por la Ley 555 del 2000 y la Ley 80 del 93. Y son aquellos contratos de concesión que regulan un servicio público o un bien público que se debe explotar y que se entrega a un particular, ¿sí? Entonces, esos contratos de concesión, ¿sí?, son acuerdos entre el Estado y un inversionista privado para la construcción, la explotación o la prestación de servicios públicos. En estos contratos, las partes se obligan a conceder el uso de un bien o prestar un servicio y a cambio el inversionista paga por ello, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de ese componente, ¿sí?, del seguimiento que se le debe hacer a esos contratos de concesión está el concedente, ¿sí?, y el concesionario. Entonces, hay, digamos que los ejemplos más claros en las entidades territoriales, en los municipios, están el contrato de la concesión, ejemplo, del alumbrado público. Entonces, el municipio es el concedente que le entrega toda la infraestructura del alumbrado público al concesionario, que es el particular. El municipio se encarga de que el objeto para el cual fue creada esa concesión se esté cumpliendo. Entonces, un ejemplo claro en los contratos de concesión de alumbrado público es que el concesionario esté desarrollando el mantenimiento, la expansión del alumbrado público y la modernización del alumbrado público, que ese contrato se esté cumpliendo entre las partes. Tenemos otra pregunta que dice que ¿cómo se ejerce el control y vigilancia sobre las curadurías? ¿Sí? Digamos que la curaduría urbana implica el ejercicio de una función pública para la verificación del cumplimiento de normas urbanísticas en un territorio y de edificación que estén vigentes dentro del distrito o el municipio. ¿A través de qué? De otorgamiento de licencias de urbanización y de construcción, ¿sí? Entonces, ese control y vigilancia sobre las curadurías urbanas está de varias formas, pero digamos que la ley, el decreto 1077 del 2015, ¿sí?, y la ley 1797 del 2016 establece, primeramente, que la entidad encargada de vigilar y controlar a los curadores urbanos es la Superintendencia de Notariado y Registro, ¿sí?, mediante una superintendencia delegada de curadores urbanos. ¿Cuáles son esas funciones que tienen esas superintendencias? Primero, fijar las directrices para la designación de los curadores urbanos. Ellos son los que fijan las directrices, los requisitos, los reglamentos. Tramitar y hacer seguimiento a las peticiones y quejas y reclamos de los usuarios de esas curadurías. Adelantar procesos disciplinarios a los curadores urbanos. Imponer sanciones a los curadores urbanos. Pero también las curadurías urbanas están bajo el control de la Procuraduría General de la Nación, y esta Procuraduría General de la Nación puede ejercer un control preferente y vigilar a estos curadores urbanos y generarles sanciones de tipo disciplinario. También las curadurías urbanas están bajo el control de los alcaldes municipales o los alcaldes distritales, y ellos son un control administrativo sobre esos curadores urbanos. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio también ejerce un control y coordina y hace seguimiento a todos los curadores urbanos con el objetivo de ¿qué? De orientarlos y de apoyarlos en el adecuado funcionamiento de dichas curadurías urbanas. En esencia, en conclusión, las curadurías urbanas son entidades que se encargan de verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación de un municipio o un distrito. Tenemos otra pregunta y que se denomina ¿cómo sería el control en los contratos que están en ejecución a largo plazo?
¿cierto? Entonces, en los contratos que están en ejecución a largo plazo en las entidades públicas, tenemos que tener claro que son contratos que sobrepasan un periodo fiscal, ¿cierto? Y a medida que se van ejecutando, ¿cierto? Los inversionistas deben tener un tiempo para ir amortizando el cumplimiento de ese contrato en la construcción y también amortizando el plan financiero de esos contratos. Dentro de las obras de gran impacto de calado nacional y territorial, tenemos contratos de infraestructura educativa, infraestructura vial, seguridad y defensa, deportiva, etcétera, ¿cierto? Esos contratos de ejecución a largo plazo, ¿qué es lo que implica? Verificar que se cumplan las obligaciones y las condiciones establecidas en el contrato, ¿sí? Para ello se pueden tomar en cuenta cuáles acciones. Primero, definir claramente los términos y las condiciones del contrato, ¿sí? Implementar un proceso de aprobación riguroso, utilizar un software que le permita hacerle gestión a ese contrato, monitorear el desempeño del contrato de manera continua, vigilar que el porcentaje de determinación y que las actas de cobro que están pasando a las entidades efectivamente sean coherentes y se estén cumpliendo. También se debe capacitar al personal, gestionar los cambios y modificaciones del contrato cuando haya que hacer otro CIS, cuando haya que suspender un contrato por una u otra razón, verificar el cumplimiento de la obligación principal y sobre todo también antes de verificar el cumplimiento de los criterios por el cual fue adjudicado ese contrato, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto se debe hacer un control muy puntual? Como les decía anteriormente, porque son contratos de gran calado presupuestal, financiero y también siempre va de una vigencia a otra.